Ay, ay, ay. Admitir. Hola Richard, perdón, Alex, ¿cómo estás? Hola, hola Pedro. ¿Qué Gusto tal? verte. Igualmente, es un placer. Qué bueno. ¿Van a estar los demás, me comentaste? Sí, ya estamos todos, ya estamos todos. Estábamos esperando que entres nada más. Sí, ¿Qué estaba arreglando tal? algunos detalles, sobre todo en mi librero, la luz. Qué Ahora, bueno, qué bueno. ahora va a ingresar Eli Monopoly. Ella es la secretaria. Yo Ya. soy el director. Y luego va a entrar el community manager, que es Sebastián. 3. Hoy tenemos el honor de tener al Club Ribeiro en el blog Curiosidad Cultural. Déjenme presentar a nuestros amigos que me han permitido tuitearlos. A nuestro amigo Pedro, Eli, Sebastián. Recibámoslos con un caluroso aplauso, que yo lo hago primeramente y el público también lo hará, quienes vean esta entrevista. Y esta entrevista es un homenaje sincero a nuestro cuentista peruano Julio Ramón Ribeiro, y sobre todo celebramos también el primer aniversario con mucho gozo y alegría del Club Ribeiro, que enaltece el legado, la obra y vida de nuestro flaco querido, como así le decimos acá en Perú. Desearía que se presenten tanto Pedro, él y Sebastián al público. Elita, las damas primero. Eli, por favor. Muchas gracias, Alex, por la invitación. Gracias por este homenaje que le estás rindiendo a nuestro flaco. No me presento. Soy Elizabeth Monopoly. Soy perteneciente al Club Ribeiro desde agosto del año pasado. Soy secretaria del grupo y también soy la administradora de lo que llamamos Cuentos de Miércoles, que es una sección que tenemos desde febrero dentro del grupo. Ya personalmente soy escritora y soy poeta, como ya conoces un poquito de mi obra. Bueno, ahora, ¿quién de los caballeros? No, primero las canas, primero las canas. Bueno, mis canitas que tengo acá. Queridos amigos, mi nombre es Pedro Arriola. Yo soy el director del Club Ribeiro y fundador de nuestra agremiación de apasionados de Ribeiro. En lo personal también yo soy músico y abogado y un lector desde niño, tanto de Ribeiro como de literatura en general, pero en lo que nos convoca esta mañana, pues un ribeiriano convicto y confeso. Muy buenos días a todos. Yo soy Sebastián Fernández Valladolid, estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en el Club Ribeiro tengo el cargo de Community Manager porque sabemos la importancia que tienen las redes sociales y la vigencia que tiene Julio Ramón en estas, ¿no? Y encantado, igual que Pedro y Eli, de estar contigo, amigo Alex. Igualmente. Quisiera comenzar con lo siguiente. ¿Podrían comentarme brevemente sobre el origen del Club Ribeiro, así como su visión y misión como organización? ¿Cómo no? El Club Ribeiro se funda el 22 de julio del 2019. Nuestra ubicación de fundación es el Facebook, porque allí ese día creamos una red social en esta plataforma bajo el nombre de El Club Ribeiro, ¿no? Y ¿cuál fue la motivación que tuvimos, no? La de propiciar la difusión y la valoración de la obra de nuestro entrañable cuentista y escritor Julio Ramón Ribeiro. Y luego fue una gratísima sorpresa
ver la tremenda aceptación que tuvo, porque en pocos días de cientos pasó a miles de seguidores nuestra Ujú. página, y esto nos entusiasmó profundamente porque nos dimos cuenta que había una especie de vacío que hacía falta llenar en la medida en que una plataforma ribeiriana de difusión de su obra Ajá. no existía eh, articulada como un colectivo vivo, como un colectivo entusiasta y Ajá. de constante generación de contenido. No existía. Habían páginas, pero que publicaban de cuando en cuando algún post, ¿no? Y se notaba que era más que todo un esfuerzo personal de algún admirador, ¿no? Entonces, la Ajá. visión que nosotros le dimos es la de un colectivo. Yo creo que ese ha sido el acierto que tuvimos. Además, nos han dicho, además del nombre, ¿no? El nombre del Club Ribeiro, porque podíamos haber puesto amigos de Ribeiro, lectores de Ribeiro, como hay otras agrupaciones, ¿no? Pero nosotros le pusimos el Club Ribeiro, fuimos el primer colectivo con ese rótulo, y ¿Ya? luego de ver la tremenda pegada que tuvimos en el Facebook, dimos el salto a otras redes, ¿no? Donde también nos ha ido muy bien, y pese a que hemos tenido que en el camino ir Ajá. aprendiendo cómo funciona, ¿no? Porque cada red tiene su especificidad y ya Sí. Sebastián lo va a explicar. Entonces, es por eso que nos hemos dividido el trabajo, Ujú. y yo creo que, como te repito, el acierto nuestro fue tener el concepto desde un comienzo de ser un colectivo, de ser un colectivo. La gente lo entendió así y se han ido sumando muchas personas a este proyecto, Ajá. y cada día crece más. Por mencionarte nomás, en el Facebook somos alrededor de 5.000 miembros, imagínate. Sí, Y sí, tenemos acabo de verlo, sí. solicitudes de amistad para otros 1.000 o 1.500 más. Entonces, hemos crecido exponencialmente, y a la vez también esto se ha plasmado en la asistencia de público en eventos que hemos organizado y que ya luego te iremos contando. Es- no, y es muy bueno que, que se valore la obra de Ribeiro ahora y siempre, porque su narrativa es muy rica y bueno, ahora me gustaría que Sebastián nos comente un poco más sobre el manejo de las redes sociales. Claro que sí. Como ya lo había comentado Pedro, comenzamos con Facebook eh, y no creando una página web, porque las páginas web cuando recién inician muchas veces la tienen más difícil. Y fue a través del perfil de una persona, ¿no? Y como saben, el perfil llega solo hasta los 5.000 amigos y ya estamos seleccionando a cuentagotas porque vamos a llegar a ese tope. Tenemos otras redes, tenemos el Instagram, donde ya hemos superado la barra de los 800 seguidores. Ahí colocamos eh, mucho contenido porque hay mucho archivo fotográfico de Julio Ramón, y nosotros Ujú. sabemos y siempre tenemos la consigna, no colocamos una marca de agua para que estas fotos la puedan utilizar como material los docentes, Ah, ujú. estudiantes, para que puedan en sus exposiciones, en sus diapositivas, ¿no? Y de esta manera contribuir a la difusión de la obra y, ¿por qué no?, también de ese tipo de fotos. En la red Twitter Ajá. es la más nueva, ya vamos por los 70, 80 seguidores, y también ahí colocamos lo que son las frases ícono que tiene Ribeiro, porque Ribeiro, como él mismo lo mencionó, era un escritor de distancias cortas y tiene frases muy bien elaboradas, muy poéticas, algunas que ya se han convertido en un ícono para la literatura peruana, inicios de sus Mm. cuentos o cómo termina un cuento, todo eso. Y por último, otra red que tenemos, que ya es un poco más cerrada, es la de nuestro WhatsApp. Tenemos un WhatsApp
ribeiriano, si lo queremos decir de esta forma. Ahí comentamos y ahí tenemos un programa cada miércoles que son llamado así, ¿no? Cuentos de miércoles, donde discutimos, hacemos debates, comentamos distintos cuentos que está teniendo Ribeiro. Pero Una quien te especie puede... de club de lectura, perdón que interrumpa. Sí, se podría decir entre los miembros del grupo, pero la que te puede dar mejor alcance es la encargada, que es Elizabeth Monopoly. Muy bien, Eli, ¿podrías explayarte sobre el club de lectura que hacen los días miércoles? Sí, muchas gracias, Alex. Exactamente, sí, tenemos desde exactamente el 12 de febrero, que fue nuestra primera reunión a través primero del WhatsApp de lo que es cuentos de miércoles. Empezamos con el primer cuento de Ribeiro, que es La vida gris, y de ahí hemos seguido continuando hasta justamente el día de ayer con Alienación, que en total tenemos ya 21 cuentos leídos del Flaco. Primero empezamos por el grupo de WhatsApp, y ya a raíz que vino todo este tema de la pandemia, decidimos adicional podernos compenetrar, ya que teníamos varias reuniones ya hechas para todo este año. Ajá. Y como vimos que no se iban a poder hacer, decidimos juntarnos a través de Zoom. Entonces Ya. es ahí que a partir del mes de mayo empezamos a reunirnos por Zoom, precisamente para poder comentar y analizar todos estos cuentos, ¿no? Y ya llevamos ya varias sesiones haciendo esto, y la verdad es muy rico podernos complementar como grupo, así como estamos haciendo visualmente. Eso nos compenetra, nos hace sentir más cercanos con gente que tenemos tan alejada físicamente, pero tan cercana en el corazón, tan cercana a través de ese riberianismo que nos une y que, como decimos, que nos hermana. Sí, porque una opinión personal, Julio Ramón Ribeiro no solo es respetado, y eso he notado que muchos autores peruanos son respetados, pero no hay una cercanía, no se guarda cariño como a Julio Ramón Ribeiro. No sé si comparten esta opinión personal. Sí, totalmente de acuerdo, Alex. He estado en el clavo exacto. Por decir una frase coloquial bastante sonada desde hace muchísimos años. Por ejemplo, a nuestro premio Nobel, a Mario Vargas Llosa, se le admira, ¿no? Sí, Pero a sí. Ribeiro se le quiere. No, A bueno, yo a Ribeiro se le Ribeiro quiere. lo quiero y lo admiro, ambas cosas. Imagínate. Igual nosotros. Lo que pasa es que la narrativa ribeiriana despierta en sus lectores una empatía. Toda vez que los personajes creados por Ribeiro en sus cuentos, por ejemplo, eh, son personajes que pudiera ser cualquiera de nosotros, ¿no? No hay en su narrativa héroes grandilocuentes, no hay en su narrativa grandes personajes rutilantes en historias épicas, no, sino por el contrario son personajes de carne y hueso que transitan por las calles de cualquier ciudad del Perú, y cualquier ciudadano de la misma puede ser ese antihéroe del que Rivero está hablando. No en vano el corpus de su obra cuentística se llama La palabra del mudo, porque decía Ribeiro en uno de sus prólogos que el nombre, la frase acuñada, responde a que él siente que con sus textos le otorga voz a lo que no tienen voz. Es decir, ¿a quiénes? A los que están sumidos de pronto en la soledad, en la postergación, ¿por qué no en la pobreza? O los que padecen injusticias, postergaciones, ¿no? Toda esa narrativa tan, tan de connotación social, pero no porque Rivero haga crítica social, sino porque muestra instantáneas que tienen una connotación social, sobre todo en lo que respecta al primer Ribeiro, ¿no? Entonces, nos identificamos, pues, Alex, con su obra, sus lectores, sus personajes despiertan simpatía. ¿Quién no se ha conmovido leyendo El profesor suplente? ¿O quién no se ha sentido también el rey de las azoteas en ese cuento de esa evocación, ¿no? De ese niño que se siente el rey Un de los cuento muy techos. tierno. Cuentos tiernos. Y además Ribeiro, dueño de una pluma fina, de una Sí. pluma depurada, que además parece sencilla, pero es todo lo contrario. Es una pluma gestada, acuñada, como filigrana y con gran esfuerzo.
Bueno, muchos dirán que, bueno, su lenguaje es sencillo, pero como muchos críticos y como ustedes han mencionado, su prosa es limpia, bien cuidada, precisa, no, no exagera, y eso hace rico a su narrativa. Bueno, eso es en mi punto de vista, lo que yo también he leído y lo que dicen algunos críticos. Y bueno, ahora me gustaría hablar, bueno, una pregunta más que todo un tanto filosófica. ¿Qué hubiese sucedido si Julio Ramón Ribeiro recibía el premio Juan Rulfo 1994 en vida, que entregaba a la FIL Guadalajara y no fallecía en ese mismo año? No sé, siempre me he preguntado eso y creo que muchos curiosos y amantes de las lecturas de Julio Ramón Ribeiro se estarán preguntando. Pedro. Bueno, cómo no. Miren, amigos, podemos especular, ¿no? Ajá. Y podemos apelar un poco a la lógica. Ribeiro era relativamente un hombre vital, tenía 65 años. O Ajá. sea, él fácilmente hubiera podido darnos literatura hasta los 80. Vargas Llosa tiene más de 80 y acaba de publicar un libro, Medio siglo con Sí. Borges, donde reúne sus entrevistas y artículos al respecto de este pues, genial escritor argentino, ¿no? Entonces, sin duda, su obra hubiera pegado un despegue internacional, sus obras se hubieran publicado con mayor asiduidad y nos hubiera regalado, no lo dudo, más páginas para nuestro beneplácito. Pero infelizmente, como fue habitual siempre en su vida, Sí. los finales felices que no se dieron, eh, la carrera que no se culmina, Tal cual eh, como su como narrativa. sus relatos, ¿no? Entonces, el famoso como una especie de chasco ribeiriano, ¿no? Que tanto lo hemos padecido sus lectores, pero en el buen sentido. Entonces, ni a su mejor premio pudo llegar, ¿no? Y es Y muy triste que no haya llegado en vida. apenas, y sobre todo porque él ya tenía destino para los $100,000. Sí, Entre otras cosas, con sus grandes amigos como Antonio Cisneros, Guillermo Niño de Guzmán, Fernando Ampuero, entre otros, pues Ribeiro iba a poner el chin chin para comprarse un pequeño barco, un barquito, qué qué sé bonito yo, sueño. Un yatecito. un botecito, algo así, porque Ribeiro en los finales de su vida era muy dado a los placeres, ¿no? Se volvió un diletante, pero a los placeres buenos, es decir, eh, un buen vino, de comerse por ahí un buen piqueo, salir con amigos en noches de peña, ¿por qué no irse a un karaoke, cierto? Y todo esto, ¿sabes por qué, Alex? Porque Ajá, estaba insuflado de nuevos aires. A esa edad ella estaba separado de la señora Alida Cordero, ajá. separado físicamente, materialmente, pero aún no legalmente, porque la señora hasta hoy es su Su viuda, esposo. Bueno, su es viuda, esposa, sí. digamos, en términos legales, Ajá. y él estaba con nuevo amor. Así que Bueno, ese imagínate, detalle no sabía. Anita Chávez se llamaba, su nuevo amor, estaba muy ilusionado y en estas circunstancias, fíjate, venía de recibir reconocimientos en España, donde un importante medio de comunicación, cuando Rivero llega, invitado por la Casa América para un Ajá. homenaje, eh, un importante diario cultural publica el desembarco de un clásico. En esos términos, imagínate la bienvenida que le dio a España. Ribeiro llegó a Ujú. España y el diario puso el desembarco de un clásico, ¿no? Y en esas circunstancias que estaba luego haciendo periplos por otras latitudes del mundo, por Ajá. Europa, Estados Unidos, le viene la enfermedad con una crisis severa que lo obliga a Sí. volver a Lima y internarse en el hospital de neoplásicas, ¿no? Con el desenlace triste que todos sabemos. Bueno, y complementar a lo que menciona Pedro, es de haber ganado el Rulfo, pues como ya lo había dicho, ¿no? Más reconocimiento,
en un reconocimiento justo, ¿no? No, sí, justo. Ya Casa de América ya lo estaba homenajeando, como bien menciona, ya era portada de diarios. Alfaguara también ya había sacado una edición de sus cuentos completos. Entonces, y también él tenía dos proyectos, una autobiografía que dejó Ajá. inconclusa y de las cuales solo tenemos 3 capítulos, Ah, y La tentación del fracaso, del cual solo conocemos 3 tomos, ¿no? Y la idea original de él era llegar hasta los 12 o 15 tomos, ¿no? Entonces, de haber ganado el Rulfo, yo pienso que hubiera sido una motivación para que él siga escribiendo y hubiéramos tenido muchos libros más. Y además, ya que me ha hecho recordar, Sebastián, de lo que quedó en el tintero, Rivero estaba escribiendo un libro muy simpático, donde iba a plasmar todos ajá. los comienzos de posibles novelas que nunca terminó. O sea, todas aquellas novelas que empezó a escribirlas, pero no las pudo terminar porque, como él dice, era de distancias cortas y la novela era una larga distancia para él. Sí, Solo sí, escribió 3 y la última la escribió en el 65, imagínate. Y 65, claro, cambio de guardia, la publicó en el 75-76 y nunca más escribió novela. Entonces, ajá. esto iba a llamarse El pedestal sin estatua, ese libro de comienzos truncos de novelas. Nunca lo vamos a poder ver, ¿no? Tal vez hayan por ahí algunos capítulos, quién sabe. Creo que sí. Bueno, esperemos. Y yo Bueno, también quería añadir un poquito, Alex, a eso, justamente una anécdota muy riveriana en referencia al Juan Rulfo. ajá, Los que ganaban el Juan Rulfo se les hacía una estatua, entonces vino un fotógrafo muy especializado y le ajá. tomó fotos de varios ángulos, inclusive Fernando Ampuero, su gran amigo, lo acompaña, y un chasco riveriano que ocurrió con esa estatua precisamente fue que era de bronce, y a las pocas semanas de haber sido Pablo Ribeiro, que es ahora, fue robada, y la ¿Ah? que tenemos el día de hoy es un duplicado de que se volvió a hacer. Entonces, o sea, Mala suerte tiene. ¿Quién se atrevió a sí, robarle? Sospecho que los cachineros que compran bronce al peso. Pobre Qué Ribeiro, anécdota lo tan chistosa fundieron. y triste a la vez. Ribeiriana, pues, ¿no? Ay, bueno, ha sido muy interesante lo que me han comentado, todas estas anécdotas curiosas e inéditas, se podría decir. Espero que el público los disfrute y sepa valorar un poquito más de la obra que nos dejó en vida y de lo que pudo haber hecho si seguía con nosotros, biológicamente hablando, porque yo siento que, bueno, Ribeiro, su energía, está presente aquí con nosotros, está aquí en sus libros, o está aquí a nuestro costado. Bueno, yo creo que su espíritu puede estar aquí rondando con nosotros y escuchando esta entrevista. Y espero que lo haga y lo hacemos con mucho cariño. Ahora me gustaría, bueno, hablar sobre una época, bueno, más que todo los años 50, los años 60, donde nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa formó parte de este movimiento. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué nuestro más grande cuentista peruano, Julio Ramón Ribeiro, fue opacado por el boom latinoamericano que protagonizaba varios escritores latinoamericanos, incluyendo a Mario Vargas Llosa? Pienso personalmente que Julio Ramón Ribeiro pudo ingresar dentro de este boom latinoamericano y gozar del mismo éxito y la fama de Mario Vargas Llosa y de todos estos escritores que formaron parte de este movimiento revolucionario de la literatura. Bueno, es una pregunta muy recurrente en el imaginario ribeiriano Ajá, y por supuesto que hay una explicación. Hay muchas hipótesis, ¿no? Al respecto, pero que podemos resumir en 4, Alex. a ver. Eh, Anota. 1. Primero, el boom de la literatura Ajá, fue un fenómeno fundamentalmente de novelas. ya, Y además con el aditivo de que
no solo era de novela, sino de novela total, de novela voluminosa. Extensa, 300, digamos. 400, 500 páginas, sino que es Conversación en la Catedral, ¿no? Más de 500. Apareció publicada en 2 tomos, sumando 700 páginas. Sino que es 100 años de soledad, 100 años de soledad. Borges decía que tal vez quedaba mejor con unos 20, 30 o 40 años menos, ¿no? Por hacer un apunte borgiano. Y es así, eran novelas largas, amplias, donde quería explicarse la vida misma. Y por eso tenían el rótulo de novela total. Todo lo contrario de Ribeiro. Ribeiro escribía textos breves, cuentos escribía, y obviamente en esa primera exigencia no calzaba. Punto 1. Punto 2, el fenómeno del boom fue uno de básicamente experimentación. Mucho se experimentaba en aquella época con el lenguaje que se utilizaba para narrar, para novelar. Sino, por ejemplo, la misma referencia a Conversación en la Catedral, donde hay combinación de los tiempos narrativos, las voces se pasan la acción unas a otras en diferentes momentos históricos, no hay un desarrollo cronológico, digamos, de la novela lineal de la A a la Z, sino de la A a la G, vuelve a la C, de la C a la X y así, ¿no? Una interpolación complicada, sino que es Rayuela, dime, Sí, Alex, que es Rayuela, también. una novela que puede leerse de muchas formas, siguiendo diferentes mapas y orden, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, Ribeiro era más bien, como tú has dicho, cultor de una pluma clásica, limpia, depurada, ¿no? Breve en sus descripciones, con una economía de narración. Bueno, sí. Permítame interrumpir. Aún así yo me cuestiono, sí, entiendo que el boom latinoamericano predominaba el género, la novela, sobre todo la novela extensa, pero ¿por qué no dieron un espacio también para cuentistas? No solo a Julio Ramón Ribeiro, sino a otros cuentistas de Latinoamérica. Vamos a desarrollar una hipótesis al respecto. La primera argumentación de esa hipótesis es, uno, que fue un fenómeno de novela, que lo estoy explicando. 2, que fue un fenómeno de experimentación con el lenguaje, ¿no? Y ese sería el segundo punto. Tenemos un tercer punto, referido a que la literatura del boom tiene una fuerte connotación épica. Una fuerte connotación épica. Son grandes historias que explican toda una vida. Aureliano Buendía, el protagonista de 100 años de soledad, 100 años de soledad. Pues su historia la vivimos en 100 años. Imagínate, ¿no? Sí, entonces, toda la historia. Y una historia amplia con una genealogía enrevesada, que el lector, si no está atento, pues se pierde, ¿no? Y así podríamos citar tantas otras novelas de los protagonistas del boom. O sea, son historias grandilocuentes, ¿no? Con héroes a su vez exuberantes, ¿no? Entonces, esto a su vez era lo opuesto a Ribeiro. Más bien Ribeiro era escritor de historias mínimas, pero no por ello menos intensas, sino que Ribeiro estaba interesado por la cotidianidad de lo que significaba la vida de personajes comunes, sencillos, ¿no? Entonces Ribeiro no, pues, desarrolló una literatura épica. Y por último, y también determinante, Alex, es que Ribeiro era reacio al autobombo, a la publicidad, a dar entrevistas, a acudir a medios, a promocionar sus libros. Era reacio a todo ello. Y más bien conocemos escritores que les gusta más bien hacer ello, ¿no? Están presentes en entrevistas, tienen columnas de opinión, cada 2 años publican un libro, están activos dando entrevistas, ofreciendo conferencias, todo lo contrario a lo que hacía Ribeiro, ¿no? Yo creo que es necesario, permítame interrumpirle, sí, yo creo favor. que es necesario difundir nuestra obra, salir en entrevistas, no solo por el ego de, voy a figurar, ¿no? Sino porque la obra lo necesita.
no solo basta la calidad de la obra, sino también difundirla. Exacto. No sé si Exacto. están de acuerdo conmigo. Por supuesto, por supuesto. De alguna forma se necesita, ¿no? Pero en Ribeiro no, pues Ribeiro no, él era, dicen que un poco huraño, dicen que un poco hosco, pero yo más bien diría, Alex, que Ribeiro era consecuente con una imagen que él mismo había desarrollado de sí mismo, ¿no? Una Ajá. imagen de un hombre escéptico, una imagen de un hombre con una reservación en la expresión de su pensamiento, como Ribeiro, como gestor de cultura, discreto, reservado. Entonces no era partidario y además era, padecía de una clamorosa timidez, y era difícil entrarle a él. Pero quienes han sido parte de su círculo de amigos, su círculo más cercano, dicen que él no era como nos vendía él esa imagen, ¿no? Sino más bien un tipo irónico, acucioso, de un hablar culto, refinado, fino, ocurrente, con humor, con sátira, con ironía, ¿no? Que al Sí, final también de se su refleja vida, en su narrativa también lo que acaba de también, por decir. supuesto, claro. Bueno, no quisiera terminar muy pronto, pero el Zoom me va a retirar en unos 7 minutos. Tengo tiempo limitado, pero me gustaría concluir la entrevista con, bueno, comentándonos un poco, cada uno, Pedro, Eli y Sebastián, coméntenos un poco sobre las conferencias y las actividades que van a realizar este mes de aniversario del Club Ribeiro. Brevemente, nos queda 6 Sebastián, por minutos. favor. Claro que sí. Por nuestro primer aniversario estamos llevando a cabo un ciclo de conferencias ¿Ah? con distintas personalidades. La primera de ellas se emite el día viernes. Ajá. Está a cargo de Jorge Valenzuela, un doctor y profesor de la Universidad de San Marcos, y él lleva por título Ribeiro y la poética del neorrealismo. Ajá. Posteriormente vamos a tener a Jorge Coaguila, el Ajá. biógrafo oficial de Julio Ramón, una persona que lo entrevistó 6 veces y cultivó una muy bonita relación con él. Vamos a hablar de los cuentos completos junto con Coaguila. También tenemos al editor Max Palacios, él es del grupo Bizarro, y él ha editado los Geniecillos Dominicales, una edición muy bonita, y ¿Ah? también vamos a hablar con él. Nuestro Pedro Arriola, director del club, va a cerrar el mes. Él Ajá. va a hablar acerca de la vigencia de Ribeiro, y la semana del 22-24 de julio vamos a Ajá. tener a los sobrinos de Julio Ramón, a Juan Ramón Ribeiro y a Gonzalo de la Puente Ribeiro. Va a ser una conversación muy bonita porque vamos a conocer al Ribeiro más humano, al tío Ribeiro, aquel que daba regalos, que renegaba, que conversaba de cosas que muchas veces no estaban en sus libros, ¿no? Invitarlos a todos a que participen. Esto es totalmente gratuito, no necesitan inscripción, solo tienen que seguirnos en nuestro Facebook, y es la misión que tenemos, ¿no? Difundir y darle la valía que merece la obra, ¿no? Y todos están cordialmente invitados a sumarse a esta fiesta. Esta fiesta es de todos. Muy bien, muchas gracias por la invitación y colgaré el link del Facebook del Club Ribeiro, también si me pueden compartir algunas fotos, algunos videos, algunos links que ustedes crean relevantes y yo lo comparto en mi blog. Claro que sí. Bueno, me despido cordialmente, bueno, de todos. Mi blog Curiosidad Cultural está abierto para promocionar sus eventos y para difundir no solo la literatura de Julio Ramón Ribeiro, sino el arte y la cultura en general. Y ha sido un grato honor. No me puedo despedir sin agradecerle tanto a Pedro, a él y a Sebastián por acompañarnos, por deleitarnos, por contarnos anécdotas, por hacernos reír un poquito con esa humanidad tan ribeirana. Y sobre todo, este es un sincero homenaje no solamente a Julio Ramón Ribeiro, sino también al club que hace un gran trabajo por difundir la obra, la vida y el legado de nuestro flaco querido. Y espero que muchas y miles de generaciones sigan deleitándose con la lectura
de este gran cuentista peruano, y no solo de este gran escritor peruano, sino de toda nuestra literatura peruana. Y desde aquí le mando, bueno, un saludo donde esté nuestro maestro Julio Ramón Ribeiro. Este es un sentido homenaje para ti. Tú sigues vivo aquí, sigues aquí y estamos hablando contigo. Y nada, no sé qué más pudieran decir ustedes. No, yo me quedo con una frase de Julio Ramón: en cada lector nuevo el escritor renace, y eso es una verdad absoluta. Estoy de acuerdo. Bueno, me despido cordialmente de todos ustedes. Ha sido un placer. Igualmente, ha sido un placer. Me despido muy rápido porque el Zoom me está botando. Por eso nosotros nos hemos comprado nuestro propio Zoom para que no nos voten. Sí. Gracias, querido Alex. Gracias. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Elita. Alex, por la entrevista. Gracias, Es chicos. un merecido por compartir. homenaje para Julio Ramón.